Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos el día de hoy a informar. Queremos dar 3 buenas noticias. El día de hoy el presidente informa que a través de negociaciones con Estados Unidos se ha logrado que aumente su compra de azúcar a productores mexicanos y también se aumentó el precio del maíz de los sembradores en Sinaloa. El presidente celebra la aprobación en el Senado de la reforma al artículo 4 constitucional para que la pensión a adultos mayores, las becas a estudiantes y niños con discapacidad se conviertan en un derecho, así como la atención médica y medicamentos gratuitos. Es un hecho histórico que los senadores del PAN cambiaran de parecer, lo que llevó a que un solo senador panista votara en contra, que fue Gustavo Madero. El presidente menciona que el periódico conservador El Reforma publica que el Senado aprobó dádivas sin ver que estos apoyos benefician a más de 20 millones de mexicanos con una inversión de 500,000 millones anuales. La visión de este medio de comunicación es contraria a la transformación de México y beneficio de los mexicanos que más lo necesitan. El presidente dio la instrucción a la Sedena para traer a casa a 100 mexicanos que se encuentran varados en Argentina debido al cierre de espacios aéreos por la contingencia de salud. Se continúa el proceso de extradición de Emilio Lozoya en España, acusado por actos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El presidente tiene confianza en que la solicitud procederá y no habrá impunidad, porque no hay más influyentismo. Reitera el compromiso de entregar los 2 bimestres adelantados de la pensión a adultos mayores. Estima que se concluirá con la dispersión antes del 10 de abril. Finalmente menciona que la cancelación de la cervecería en Mexicali no es ahuyentar a la inversión, sino poner orden en los procesos corruptos de entrega en la administración local anterior de manera irregular, ya que estos permisos solo son otorgados por el gobierno federal, al igual que los permisos a casinos, y cumplirá con el compromiso de no permitir ni un casino más. Abasto de productos. Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía, garantizó el abasto para los próximos 100 días de productos básicos ante la contingencia que se vive actualmente. También informa que se está monitoreando el precio de la tortilla, huevo y pollo para evitar abusos que dañen a la economía popular. Destaca también que se tendrá una reunión virtual con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá para atender temas sobre el TEMEC, que se espera entre en vigor el próximo mes de junio. Esto ayudará enormemente a mitigar las afectaciones que se viven actualmente. Apoyo de empresarios. El presidente reconoce el apoyo de los empresarios ante la problemática de salud que se vive en el país. La empresa Coppel entregó 50 millones de pesos al sector salud, Carlos Slim 1,000 millones y Grupo México adelantará la entrega al gobierno de un hospital en Oaxaca para atender a personas que lo requieran ante la emergencia sanitaria. El hospital cuenta con 60 camas que será entregado en 10 días y será recibido por la Sedena para su equipamiento como parte de la preparación para enfrentar esta enfermedad. Créditos a pymes. Se otorgarán 1 millón de créditos a pequeños empresarios que resulten afectados por la situación que se vive actualmente en el país por la enfermedad. Estos serán de 25,000 pesos con 3 meses de gracia para comenzar a pagar y un plazo de 36 meses para concluirlo con una tasa anual del 6.5%. Destaca que el 90% de los empleos son generados por las pequeñas empresas. Descarta la suspensión del pago de impuestos a grandes empresarios ante la emergencia sanitaria, ya que se busca lo contrario. Aquellas empresas que no pagaban impuestos ahora lo harán, pues ya está prohibida la condonación de impuestos. Susana Distancia. El presidente lamenta que durante sus giras de fin de semana en Bahía de Banderas no podrá saludar ni abrazar a la gente por la contingencia que se vive en el país, por lo que solo asistirá a la supervisión de obras y no se realizarán eventos con grandes concentraciones de personas. Menciona que le duele por su gusto de estar siempre cercano al pueblo de México. Finalmente menciona que se ha desplegado la Guardia Nacional con la instrucción de coordinarse con los gobiernos estatales para evitar saqueos y rapiña en tiendas en todo el país. Menciona que son hechos inducidos para generar caos. De igual forma no permitirá que abusen y utilicen la crisis sanitaria por la industria farmacéutica y por cualquier industria como las gasolineras que pueden intentar aprovecharse de la población. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.